أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. El papel del Espíritu Santo en el Islam. Hay dos roles de los que el Espíritu Santo es responsable según el Islam. 1. Crea nuestros espíritus. Allah Todopoderoso lo usa para soplar en el vientre de nuestras madres nuestros espíritus humanos. Por eso el aborto está prohibido en el Islam, porque el feto sí tiene espíritu, vida, y es un ser humano. No es solo un pedacito de carne sin vida, pero él lo formó en la debida proporción, y sopló en él algo de su espíritu. Y él te dio las facultades de oír y ver y sentir, y entender. Pocas gracias das. El noble Corán, 32, 9. Cuando lo haya modelado, en la debida proporción, y soplé en él mi espíritu, postraos en reverencia a él. El noble Corán, 38, 72. Cuando lo haya modelado, en la debida proporción, y soplé en él de mi espíritu, postraos en reverencia a él. El noble Corán, 15, 29. Y, acuérdate, de la que guardaba su castidad, le infundimos nuestro espíritu, y le hicimos a ella y a su hijo una señal para todos los pueblos. El noble Corán, 21, 91. Y María, la hija de Imran, que guardó su castidad, y soplamos en su cuerpo, de nuestro espíritu, y ella testificó de la verdad de las palabras de su Señor y de sus revelaciones, y fue una de los devotos, sirvientes. El noble Corán, 66, 12. 2. Se utiliza para proporcionar orientación divina a los creyentes, aquellos a quienes Allah Todopoderoso ama y favorece. No es solo el Espíritu Santo el que da la guía. Los ángeles también lo dan, elevado por encima de los rangos o grados. Él es el Señor del trono, de la autoridad. Por su mandato, él envía el Espíritu, de inspiración, a cualquiera de sus siervos que le plazca, para que advierta a los hombres del día de la reunión mutua. El noble Corán, 40, 15. Di, el Espíritu Santo ha traído la revelación de tu Señor en verdad, con el fin de fortalecer a los que creen, y como guía y buenas nuevas para los musulmanes. El noble Corán, 16, 102. No encontrarás a ningún pueblo que crea en Dios y en el último día, amando a los que resisten a Dios y a su apóstol, aunque sean sus padres o sus hijos, o sus hermanos o sus parientes. Para los tales él ha escrito fe en sus corazones, y los fortaleció con un espíritu de él. Y él los admitirá en los jardines bajo los cuales fluyen los ríos, para habitar en ellos, para siempre. Dios estará muy complacido con ellos, y ellos con él. Ellos son el partido de Dios. Verdaderamente es el partido de Dios el que logrará la felicidad. El noble Corán, 58, 22. Entonces Dios dirá: Oh Jesús, hijo de María, cuenta mi favor a ti y a tu madre. Mirad, te fortalecí con el Espíritu Santo, para que hablaras a la gente en la niñez y en la madurez. Mirad, te enseñé el libro y la sabiduría, la ley y el evangelio, y he aquí, tú haces de arcilla, por así decirlo, la figura de un pájaro, con mi permiso, y soplas en él y se convierte en pájaro con mi permiso, y sanas a los ciegos de nacimiento y a los leprosos, con mi permiso. Y he aquí, sacas a los muertos con mi permiso. Y he aquí, detuve a los hijos de Israel de violencia hacia ti cuando les mostraste las señales claras, y los incrédulos entre ellos dijeron: ¿esto no es más que magia evidente? El noble Corán, 5, 110. Entonces, como puede ver, Allah Todopoderoso creó el Espíritu Santo para funciones específicas no solo en esta tierra, sino también quizás en otras partes del universo que no conocemos. Pero de ninguna manera es el mismo Dios Todopoderoso. 2. El papel del Espíritu Santo en la Biblia. La Biblia es similar al noble Corán con respecto al papel del Espíritu Santo. Nunca afirmó que el Espíritu Santo es el mismo Dios Todopoderoso. En la sección 4 a continuación, verá algunos de los tipos del Espíritu Santo, o Espíritu, que Dios Todopoderoso creó para la humanidad. Pero por ahora, veamos lo que dice la Biblia sobre el Espíritu Santo. Cuando envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. De la Biblia enví, Salmo 104, 30. ¿A dónde puedo ir de tu Espíritu? ¿A dónde puedo ir de tu presencia? De la Biblia enví, Salmo 139, 7. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me conduzca a terreno llano. De la Biblia enví, Salmo 143, 10. Hasta ahora, estos versículos están hablando del Espíritu de Dios Todopoderoso. El primer versículo anterior, el Salmo 104, 30, concuerda perfectamente con los nobles versos anteriores sobre Dios Todopoderoso soplar su espíritu en el vientre de nuestras madres cuando somos fetos. Entonces, ¿significa esto ahora que el Espíritu Santo, en la Biblia, es parte de Dios Todopoderoso? Absolutamente no. La Biblia está llena de habla figurativa. He escrito un artículo detallado que prueba esto usando muchos ejemplos. El Espíritu Santo mencionado anteriormente es una creación de Dios Todopoderoso. Su propósito es crear nuestro espíritu como se menciona en el Salmo 104, 30. Otro propósito del Espíritu Santo es guiar a los creyentes. Samuel 16, 16, que nuestro Señor ordene a sus siervos aquí que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Él tocará cuando el espíritu maligno de Dios venga sobre ti, y te sentirás mejor.
¿Dios tiene un espíritu malo? Obviamente no, es solo metafórico como se mencionó anteriormente. 1 Samuel 18:10, al día siguiente, un espíritu maligno de Dios vino con fuerza sobre Saúl. Estaba profetizando en su casa, mientras David tocaba el arpa, como solía hacer. Saúl tenía una lanza en la mano. Otro espíritu malvado de Dios. Nuevamente, es solo metafórico. 1 Samuel 19:9, pero un espíritu maligno de parte del Señor vino sobre Saúl mientras estaba sentado en su casa con su lanza en la mano. Mientras David tocaba el arpa. Otro espíritu malo de Dios. 1 Reyes 22:23, Dios envió espíritus mentirosos para mentir a la gente. ¿Miente Dios? Números 24:2, cuando Balaam miró hacia afuera y vio a Israel acampado de tribu por tribu, el espíritu de Dios vino sobre él. Jueces 3:10, el espíritu del Señor vino sobre él, y se convirtió en juez de Israel y fue a la guerra. El Señor entregó a Cushan-Risataim, rey de Siria, en manos de Otoniel, quien lo venció. Jueces 6:34, entonces el espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y él tocó una trompeta, llamando a los abiezeritas para que lo siguieran. Jueces 11:29, entonces el espíritu del Señor vino sobre Jefte. Cruzó Galaad y Manasés, pasó por Mizpa de Galaad, y de allí avanzó contra los amonitas. Jueces 14:6, el espíritu del Señor vino sobre él con poder y destrozó al león con sus propias manos como si hubiera despedazado un cabrito. Pero no le contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Jueces 14:19, entonces el espíritu del Señor vino sobre él con poder. Bajó a Ascalón, mató a 30 de sus hombres, los despojó de sus pertenencias y les dio sus ropas a los que habían explicado el enigma. Ardiendo de ira, subió a la casa de su padre. Jueces 15:14, cuando se acercaba a Elei, los filisteos se le acercaron gritando. El espíritu del Señor vino sobre él con poder. Las cuerdas de sus brazos se volvieron como lino quemado, y las ataduras se le cayeron de las manos. 1 Samuel 10:6, el espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás transformado en una persona diferente. 1 Samuel 10:10, cuando llegaron a Gibea, le salió al encuentro una procesión de profetas, el espíritu de Dios descendió sobre él con poder, y se unió a sus profecías. 1 Samuel 11:6, cuando Saúl oyó sus palabras, el espíritu de Dios vino sobre él con poder, y ardió de ira. 1 Samuel 16:13, entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en presencia de sus hermanos, y desde ese día el espíritu del Señor vino sobre David con poder. Luego Samuel fue a Ramá. Lucas 1:35, el ángel respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Lucas 2:25, había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, que era justo y piadoso. Estaba esperando la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Como mencioné, hay varios tipos de este espíritu, como se menciona en la sección 4 a continuación. Entonces, si Jesús es Dios porque el Espíritu Santo vino sobre él, entonces los otros mencionados anteriormente también deberían ser Dios Todopoderoso. 3. El Espíritu Santo es una creación de Dios Todopoderoso y está debajo de él al igual que los ángeles según el noble Corán. Haya Todopoderoso dijo, el día en que el Espíritu y los ángeles se pongan de pie en filas, nadie hablará excepto quien sea permitido por Dios, misericordioso, y él dirá lo que es correcto. El noble Corán, 78:38. Un interlocutor preguntó acerca de un castigo que sucederá, los incrédulos, a los que no hay quien rechazar. Un castigo, de Dios, Señor de los caminos de ascenso. Los ángeles y el Espíritu ascienden a él en un día la medida de lo cual es, como, 50.000 años, por tanto, ten paciencia, una paciencia de hermoso contentamiento. El noble Corán, 70:1-5. Allí descienden los ángeles y el Espíritu con el permiso de Dios, en cada recado. El noble Corán, 97:4. Ninguno de los seres en los cielos y la tierra debe venir a Dios, muy misericordioso como un siervo. Él los tiene en cuenta, todos, y los ha contado, a todos, exactamente. Y cada uno de ellos vendrá a él individualmente en el día del juicio. A aquellos que creen y obran obras de justicia, Dios, misericordioso, les otorgará amor. El noble Corán, 19:93-96. Estos nobles versos son el golpe definitivo para los paganos trinitarios politeístas que están tratando, a través de sus escritos absurdos, de demostrar que el Espíritu Santo en el noble Corán es la otra parte de Haya Todopoderoso, que él es al menos un Dios dual, sino uno trino. Como puede ver claramente en estos nobles versos y en los anteriores al comienzo del artículo, la Trinidad y la pluralidad de Dios Todopoderoso es una blasfemia. Así que, queridos hermanos y hermanas musulmanes, tengan cuidado con estos engañadores satánicos y sus nuevos trucos y falsas interpretaciones desesperadas del noble Corán. 4. ¿Por qué no podemos llamarlo Dios como lo hacen los trinitarios? En primer lugar, es importante saber que la mayor mentira de Satanás, la Trinidad, es solo una interpretación y una conclusión. No hay un solo texto en la Biblia que diga que el Espíritu Santo es Dios Todopoderoso, ni esa palabra satánica, Trinidad, ni siquiera existe en la Biblia.
La gente durante los días de Constantino alrededor del año 300, debido a que eran y todavía están naturalmente inclinados a la adoración de ídolos, el politeísmo y el paganismo como lo son hoy las religiones del lejano oriente, decidieron considerar a Jesús y al Espíritu Santo como Dios Todopoderoso. El engaño y la maldad de Satanás son abrumadores y poderosos. No es de extrañar que la gente cayera en esta mentira por miles de millones a lo largo de la historia, ya que muchos más miles de millones habían caído por las mentiras de Satanás en las religiones paganas del lejano oriente. La Trinidad, como dije, ni siquiera existe en la Biblia. La palabra no existe en ninguna parte del libro, ni tenemos ningún texto que diga que Jesús es el creador del universo. Lo mismo ocurre con el Espíritu Santo. La razón por la que los musulmanes no llaman al Espíritu Santo como Dios Todopoderoso es porque es solo una creación de Dios Todopoderoso con deberes específicos y limitados, como lo demostré claramente en el noble Corán. Como los ángeles y los otros espíritus universales, el Espíritu Santo es desconocido para nosotros y no podemos describirlo completamente. Pero no obstante, esto no le da a nadie el derecho de comenzar a ser colorido e inteligente y engañar a los débiles de mente y llamarlo y otras creaciones como Dios Todopoderoso. Además, parece claro que la Biblia tiene varios tipos de espíritus universales o espíritus santos. Por ejemplo, vemos una predicción sobre la instalación del Espíritu de Dios temeroso en el profeta venidero, Jesús, Isaías 11, 1-3, 1. Saldrá un retoño del tronco de Isaí, de sus raíces un renuevo dará fruto. 2. El Espíritu del Señor reposará sobre él, Jesús. El espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y del temor del Señor, Jesús temiendo a su Dios. 3. Y se deleitará en el temor del Señor. No juzgará por lo que ve con sus ojos, ni decidirá por lo que oye con sus oídos, como vemos en Isaías 11, 1-3, hay, 1, espíritu de sabiduría y entendimiento. 2, espíritu de consejo y de poder. 3, espíritu de conocimiento. 4, espíritu del temor del Señor. Además, los versículos anteriores dicen, y se deleitará en el temor de Jehová, lo que prueba claramente que Jesús está bajo Dios Todopoderoso y no puede ser equivalente a lo parte de él, porque Dios Todopoderoso no tiene miedo en él. Él creó el miedo, o el espíritu del miedo, y lo instala en quien quiere. Pero él mismo no tiene ese espíritu en él. Los versículos anteriores también dicen, no juzgará por lo que ve con sus ojos, ni decidirá por lo que oye con sus oídos. Lo que demuestra además que Jesús no es parte de Dios Todopoderoso, porque Dios Todopoderoso habla y oye todo lo que le place. El Nuevo Testamento de la Biblia también registra a Jesús diciendo, ¿por qué me llamas bueno? Jesús respondió, nadie es bueno, excepto Dios solo. De la Biblia en Marcos 10:18. Si Jesús no se considera bueno, ¿cómo puede una persona cuerda ponerlo al mismo nivel que Dios Todopoderoso? Todavía tengo que ver una buena respuesta a esta por parte de cualquier trinitario politeísta. Además, otro punto importante a notar en Marcos 10:18 es la palabra, solo. ¿Por qué me llamas bueno? Jesús respondió, nadie es bueno, excepto a Dios solo. De la Biblia en Marcos 10:18. Jesús en este versículo claramente le está dando exclusividad a Dios Todopoderoso cuando dijo, solo. Si Jesús fuera realmente parte de Dios Todopoderoso y la mentira de la Trinidad fuera cierta, entonces Jesús, por decir lo mínimo, no habría dicho eso. Muéstrame en la Biblia donde Jesús dijo que él no era Dios. A veces los trinitarios me piden que les muestre dónde dijo Jesús que no era Dios Todopoderoso en la Biblia. Irónicamente, es como tener este escenario, muéstrame dónde dijo John Doe que no era el presidente de los Estados Unidos. Muéstrame la cotización ahora. Él acaba de decir que trabaja como programador de computadoras, idiota. Jesús dijo que no era bueno. No es posible que él diga que soy tu creador y, por cierto, no soy bueno. La pregunta en sí muestra la completa ignorancia sobre lo que está escrito en la Biblia y revela la total blasfemia y oscuridad en la que viven los paganos trinitarios politeístas. Jesús no es Dios. El Dios Todopoderoso del Antiguo Testamento se jacta de sí mismo. Él les recuerda innumerables veces a los judíos sobre adorarlo a él y solo a él porque él es aquel que los sacó de Egipto, y él es aquel que los salvó del faraón, etc. No solo eso, sino que también castiga a muerte a todo aquel que profana su santo y bendito nombre. Jesús no puede ser este Dios todopoderoso, santo, poderoso, arrogante y absoluto cuando, por ejemplo, escapó a Egipto para salvar su vida del rey Herodes. Las características divinas del Dios Todopoderoso en el Antiguo Testamento no pueden de ninguna manera encajar en Jesús, quien no es bueno, y que corre por su vida desde una creación de Dios Todopoderoso. El milagro de la creación de Adán es mucho mayor que la creación de Jesús. Los trinitarios a menudo dicen que el nacimiento milagroso de Jesús es una prueba clara de que Él es el creador del universo. A menudo escucho estas tonterías absurdas y las refuto fácilmente presentando la creación de Adán. Adán fue creado en un milagro mucho más complejo que Jesús. Al menos Jesús tuvo que formarse como un feto en el vientre de una mujer. Sí, ella era virgen cuando Dios Todopoderoso la hizo quedar embarazada, pero sin embargo, Jesús tuvo que ser formado como un feto en un útero humano como tú y yo.
Adán, por otro lado, y Eva también fueron creados en un milagro mucho más complejo. Adán fue creado virtualmente de la nada. Eve, su esposa, fue creada a partir de su costilla. Estos dos milagros son mucho más grandes que el nacimiento de Jesús. Así que la afirmación absurda sobre el nacimiento de Jesús que prueba que el Dios Todopoderoso está profundamente desacreditada a través del simple sentido común. Conclusión. A la luz de los nobles versos coránicos y los versículos bíblicos anteriores, el Espíritu Santo no es de ninguna manera Dios Todopoderoso. Por decir lo mínimo con respecto al Islam, la mentira de la Trinidad o la dualidad de Dios Todopoderoso en el Islam no existe. Y ha sido profundamente desacreditada a lo largo de este artículo. Las nuevas mentiras y tácticas de los misioneros cristianos sobre la introducción de la Trinidad en las doctrinas del Islam han sido expuestas en este artículo a través de la voluntad y sabiduría de Allah Todopoderoso. Toda la alabanza debida a Él. Como demostré anteriormente usando el noble Corán, el Espíritu Santo es solo una creación de Dios Todopoderoso y tiene deberes específicos asignados. También en el día del juicio, el Espíritu Santo y los ángeles estarán de pie ante Dios Todopoderoso esperando sus órdenes y mandamientos divinos, lo que prueba indiscutiblemente que el Espíritu Santo está por debajo de Allah Todopoderoso y de ninguna manera es parte de Él.